actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Seguimos aquí, trabajando, haciendo nuestro trabajo, nuestra labor, informando. Acabamos de venir de Argentina, habíamos estado con el cónsul de Mónaco, dialogando sobre ese hermoso país. Un país chiquito, 2 kilómetros cuadrados, imagínese usted. No debe un peso a nadie. Y nosotros, argentinos, vivimos en un país grandísimo, un país rico, y le debemos todo a alguien. A alguien le debemos plata. Y yo diría el Fondo Monetario Internacional, nuestro primer acreedor. Pero tenemos acreedores para tirar para arriba. Le podríamos prestar algunos a Mónaco, que no le debe un peso a nadie. Increíble. Increíble. Un país, como reitero, 2 kilómetros cuadrados, 2 kilómetros cuadrados. Imagínese usted cómo vivir en un departamento de un ambiente chiquitito, donde si entra usted tiene que salir el perrito. Bueno, y qué calidad de vida, ¿no? Bueno, estamos aquí con José Montes. José Montes, además de cubano, es profesor de la universidad, es un hombre formado culturalmente y analista político, conoce todo el paño para leer lo que pasa en Cuba. Y vamos a hablar con él sobre las elecciones, precisamente, que se llevaron a cabo hace pocas horas. José, bienvenido, ¿cómo te va? Encantado, Agustín, como de costumbre. Un placer recibirte. Aquí en tu programa. Muchas gracias. Primera impresión de las elecciones en Cuba. Bueno, decías que capaz de leer la trama cubana. Es muy difícil leer la trama cubana. Cuba es un país inefable, muy difícil de describir y además impredecible. Lo que sí era perfectamente predecible era el resultado de estas elecciones recientes que acaban de salir. El famoso vota por el sí o vota por el no. Y en definitiva se sabía de antemano que el resultado oficial iba a ser absolutamente un sí. No existía ninguna posibilidad de que hubiera un no. Me sorprendió, no obstante, que independientemente de que me haya sorprendido, resulta interesante ver que por primera vez el gobierno es capaz de decir que se aprobó con el sí, con un 86, creo que fue el número oficial que se informó, lo cual significa que reconoce un 14% del no. Es la primera vez también que esto ocurre, porque en todos los referendos, elecciones, o como quieras llamarle, anteriormente en Cuba, la respuesta siempre había sido: hemos aprobado la Constitución con un 100% de apoyo, con un 99.99 puntos de apoyo, cosa que resulta completamente increíble y estadísticamente improbable. ¿Y qué significado le das a esta, digamos, este reconocimiento que hay un 14% que dijo que no? Ante todo, la presencia de cosas como esta. O sea, la media, no me gusta llamarla infiltración, sino la penetración, el acceso a la información, que resulta cada vez más difícil de controlar. Esa es una de las razones por las cuales países como Cuba, como Venezuela, como tantos otros países, como China, controlan agresivamente los medios de comunicación por el hecho de que dan demasiada información y le permiten, por ejemplo, en Cuba en este momento, en la medida en que he hablado por teléfono, a través de las redes sociales, con algunos conocidos de allá, siempre la pregunta era: ¿qué está pasando en Venezuela? Porque todo esto que está ocurriendo en Venezuela y que aquí resulta como vox cotidiana en todos los televisores y la radio, en Cuba no se menciona. De hecho, parte del comentario que ha habido en las redes sociales es el hecho de que se le pidió a Maduro, por parte de Raúl, que no tomara ninguna decisión hasta después del día 24, que iba a ocurrir este referéndum. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Cuba? No quiero desviar, esta conversación se refería a Cuba, pero ¿qué es lo que va a ocurrir en Cuba después de la definitiva salida, que de una manera o de otra tiene que ocurrir en Venezuela? Pues va a ser una situación mucho más difícil, porque independientemente de la situación económica complicada que tiene Venezuela, ha sido el soporte, el respaldo de Cuba durante años.
independientemente de que ahora Venezuela tenga dificultades, imagínate tú entonces Sí. cuál sería la posición de aquel que ha sido respaldado por Maduro y por Chávez. Los aportes que venían de Rusia se dieron al costado, se monopolizó en Venezuela Se ha o hablado se mucho, complementan. se ha hablado mucho de la posición de Rusia y de la posición de China y de que iban a ser una posición de fuerza como para respaldar. Sí, han expresado su posición de continuar respaldando al régimen, pero cuando se llegue a la decisión que ha de ocurrir, ni China ni Rusia van a tomar una posición agresivamente contraria. Primeramente, ya ha habido conversaciones entre Rusia y Guaidó, y lo primero que se le preguntó fue, o lo primero que se comentó fue, bueno, queremos continuar nuestras relaciones con el nuevo gobierno, Ujú. porque hay, sí, efectivamente, tanto Rusia como China son acreedores mayoritarios Claro. enormes y no les interesa, sabiendo que el régimen está en picada, no les interesa de ninguna manera que el nuevo gobierno diga, bueno, pues si respaldante al anterior, que te pague él. Ujú. Pues no, es importante Ujú. reconocer esa deuda y continuar adelante de esa manera. Con Cuba ocurre algo similar, pero mucho más complicado, porque Cuba durante muchos años no le ha pagado a nadie. España es uno de los ejemplos típicos que me sorprende cómo España continúa invirtiendo allí, porque como dije que Cuba era un país impredecible, lo que hoy es una... primeramente, hace muchísimo tiempo Cuba permite algún tipo de inversión extranjera con la característica de que no hay exportación de ganancias. Ujú. Por tanto, todo lo que usted gane allí, allí se queda Ahí y se allí queda. se reinvierte. Ujú. Eso significa que quien invierte tiene que decidir mudarse para el país. No hay nada que sacar. Pero a la misma vez todas las deudas externas, como ocurrió con la Unión Soviética, como ocurrió con Venezuela, se renegociaban o más bien se saldaban. Se borraban cada 3, cada 4, cada 5 años, cada vez que era pertinente porque se sabía Ujú. que Cuba no iba a pagar. En el sostenimiento económico de Cuba, hablamos de Rusia, hablamos de Venezuela. ¿Qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué aportan? Creo que lo que fundamentalmente aportan es el respaldo a esa actitud beligerante, Lo político. lo político. La parte de inestabilidad política, la parte de exportación de la revolución, como ocurrió con el Che, como, en fin, eso ya es Ujú. histórico. Y está ocurriendo lo mismo porque Cuba se está convirtiendo, se ha convertido en un trampolín de inestabilidad para Latinoamérica. Creo que en la medida en que esta situación avance, parece que los pueblos latinoamericanos están dándose cuenta que independientemente de que el socialismo tiene siempre la tremenda posibilidad y la tremenda beligerancia con la propaganda y siempre propagandizan lo que no es cierto, porque Cuba ha dicho durante mucho tiempo que es una potencia educacional, que es una potencia Medicinal. medicinal, que es una potencia deportiva, y ya se sabe qué es lo que ocurre con los deportes. O sea, los deportistas salen y la mayor parte o muchos de ellos se quedan. Se queda. La potencia educacional es cuestionable en el sentido de que muchos profesionales sí definitivamente salen, pero luego encuentran dificultad no necesariamente en saber lo que están haciendo, sino en ubicarse en Ujú. campos externos, porque Cuba no necesariamente dispone de la tecnología presente en los campos de Claro. medicina. Y así con todo lo demás. La famosa potencia cultural o potencia artística también es muy cuestionable en el sentido de que salen a cualquier lugar, pero no pueden, no puede haber un intercambio idéntico Ujú. para que otros artistas vayan a Cuba. José, en estas elecciones, ¿hay alguna muestra de la influencia de Díaz-Canel en asumido ya como presidente de Cuba? La mejor respuesta para eso fue su visita después de este último tornado, este movimiento meteorológico que hubo específicamente al norte de La Habana, en Regla y Guanabacoa, y él intentó, en un país que está famélico, un país donde todo es una necesidad abismal, pues de repente con aquellos carros fabulosos y los Mercedes-Benz y los SUVs y los carros, eh, su- los grupos que lo apoyan y lo respaldan y lo protegen, llegó a ese lugar. Y por supuesto esto no se ha divulgado en Cuba, pero toda la prensa de las redes sociales lo ha difundido hasta la saciedad. Y es que llegó allí tratando de
de presentarse de alguna manera como una figura relativamente importante, y no fue importante por nada más que para él, porque en principio es una de las primeras veces en que públicamente lo abuchean, y de hecho tuvo que salir corriendo a meterse en su carro, y todos aquellos carros salieron como si fuera el corcho de una limonada. Sí, vimos las fotografías y vimos Exacto, rapidito, rápido. Por tanto, ¿cuál es la presencia o la trascendencia de este personaje? Desde el momento en que fue nombrado o fue puesto allí, no parecía ser y no ha de ser un personaje importante. Es un personaje, vamos a llamarle, que ocupa la posición que le han dado, y que lo único que está haciendo es seguir las instrucciones detrás de bambalinas de quienes continúan mandando. Sigue mandando allí Raúl. Raúl, definitivamente, como hasta el momento en que murió, seguía mandando Fidel, si no al frente de las cámaras, a pesar de que mentalmente estaba muy deteriorado con esos escritos. Si lo escribía él o lo escribía otra persona, pero bajo su nombre aparecía. Sí, sí. El peso específico de Raúl, ¿hasta dónde llega hoy día? Raúl no demostró nunca. Fidel era un caso diferente, porque en sus tiempos de juventud, una personalidad carismática, una personalidad magnética, culto, fue educado por los jesuitas, era un abogado, esa capacidad cultural, hablaba inglés más o menos, y se vio en la ONU cuando fue capaz de hacerlo relativamente, se entrevistaba de esa manera. Eso lo fue perdiendo con el tiempo, quizás por su egolatría, por su prepotencia, por su arrogancia, pero Raúl nunca llegó allí, jamás. Realmente no tiene una gran preparación, se nota en su dicción cuando habla frente a las cámaras. Fidel tenía un verbo magnético y por esa razón gustaba, independientemente de que lo que decía fueran disparates, pero llamaba la atención. Raúl es totalmente diferente. Por tanto, Raúl se convirtió siempre en hacer los trabajos sucios que el hermano no quería hacer en silencio. Sí, y Raúl y Fidel, más allá de su verborragia, tenía esa impronta muy particular, ¿no? Que por él lo caracterizó como un líder, un verdadero líder, más allá de la evaluación que hagamos en lo político, ¿no? Sí. Pero evidentemente un hombre armado. Cuando hablamos de Díaz-Canel y hablamos de esta situación, este momento que está viviendo Cuba, y tomando como referencia estas elecciones, ¿qué futuro ves para Cuba con Canel al frente? Con Canel no le veo ningún futuro. Con Canel veo más de lo mismo. Sin embargo, lo que no me gusta nunca terminar o presentar una entrevista en la cual el cierre sea una posición de depresión. Siempre es indispensable, necesario apostar por la positividad, por la esperanza de futuro. Creo que es demasiado tiempo, 60 años, para que Cuba siga siendo un país esclavo. Creo que cuánto y cuándo, eso, por favor, yo creo que, no sé, habría que tener una bola de cristal, y todas las bolas de cristal se han equivocado. Desde Nostradamus hasta Walter Mercado. Así que no, pero de que definitivamente, y este 14% al cual se ha referido públicamente el gobierno, y cuando se refiere a un 14 pudiéramos hablar de un 45 o de mucho más. Y el hecho de que de repente ya haya habido en La Habana, en Camagüey, en Santiago, en Las Villas, en muchas provincias, beligerancia pública. Recuerda que Cuba, o sea, los cubanos específicamente no tienen armas. Y como no tienen armas, pues es muy difícil enfrentarse con una piedra o con un palo o con una madera a personas que tienen delante y que tienen un fusil o que tienen un arma y que van a disparar. Por tanto, eso es muy difícil, pero es interesante que después de todo este tiempo haya habido o siga habiendo, está siendo evidente este tipo de movimiento público que ya se siente cuando se ven estos videos recientes que están saliendo de La Habana y de las otras ciudades. Ahora, no sé si me pasa a mí, pero tomando en cuenta la importancia de las redes sociales, de la irrupción del teléfono como medio de comunicación, me da la sensación como que
no se está evidenciando o no está pasando lo que solía pasar, ataques a los ciudadanos, a las madres, o a las, ¿cómo se llaman? Las damas de blanco, las aberraciones que se hacían deteniendo en la calle al cubano, al cual los amarreaban, lo metían dentro de carros, se lo llevaban. Eso pareciera ser que ha disminuido. Yo creo Es que una impresión, teniendo en cuenta los medios de comunicación, que hoy el teléfono es uno de ellos, debería haberse multiplicado la difusión. De hecho, teniendo en cuenta de que cualquiera es un transmisor en este momento. Por eso. Y a través de WhatsApp, a través de ¿Eh? está la cámara andando a través de un teléfono, creo que sí que ha habido un cierto cuidado vamos a cuidar un poquito más la fachada. Las damas de blanco parecen continuar siendo una excepción. No de manera quizás tan beligerante, pero definitivamente domingo tras domingo, si no las avasallan, las empujan, las sacan de la calle, las persiguen, las vuelven a encarcelar, las sacan al día siguiente, las ponen en una posición muy ridiculizante y ellas se mantienen muy beligerantes en su posición de una resistencia pasiva, pero definitivamente antirrevolucionaria. ¿Qué pasa en lo económico después de esta situación que está viviendo Venezuela, que evidentemente entró en un caos económico? Se le terminó la producción de petróleo, lo poco que producen ya prácticamente no le alcanza ni para ellos, y además, bueno, hay toda una situación que afecta a lo económico. ¿Cómo va a caer, cómo va a impactar esto en Cuba? No es nada nuevo, no sería nada nuevo esperar que hubiera una nueva declaración de que nos enfrentamos a un nuevo periodo especial. Y es necesario. Lo único que ha mantenido todo esto, el espíritu indomitable del cubano, es el hecho de vamos a ser atacados, vamos a ser atacados, vamos a ser, no sé, ocupados por un país extranjero, específicamente por Estados Unidos. La posición de Obama fue ridiculizante, en el sentido de ir allá, abrazarse con todo el mundo, darle la mano a todo el mundo, con una intención aparente de democracia, y al día siguiente en que esto estaba ocurriendo, en el momento en que ya Obama estaba acá nuevamente en Washington, volvió a aparecer Raúl frente a las cámaras y dijo textualmente: no piensen que aquí va a cambiar nada, todo va a continuar exactamente Lo mismo pasó cuando fue el Papa. Lo mismo pasó que cuando el Papa es una tanto este Papa como el anterior. Sí, esta es una posición un poquito más cuestionable porque el Papa es un personaje, en mi opinión, bastante cuestionable. Y su posición en Argentina fue una posición bastante de izquierda. Hasta donde yo sé, tú tendrás más que decir al respecto, fue una posición en la cual hubo mucha actividad por parte de él, lanzándose hacia la izquierda. Incluso se habla de transporte de armas y de ocultar personas, etcétera. Amparándose o cubriéndose bajo el estigma del jesuita. Exacto. Es muy lógico ese rumbo, pero él desbordó el rumbo. Absolutamente. Lo avasalló y llegó al otro extremo, a un extremo que se puso en evidencia, ¿no? Y allá en Roma está ocurriendo exactamente igual, o sea, ha hecho cosas bastante cuestionables desde el punto de vista de la doctrina católica. Futuro a un año, a 2, a 3, no sé cuánto puede durar, Raúl, porque todos vamos al mismo destino. Quiere decir que a él también le espera ese destino, que nos toca a todos. Pero todos nos toca. Imaginemos un periodo X, 1, 2, 3, 5 años. ¿Cómo ves a la Cuba después de Raúl? Los comandantes, integrantes del Moncada han envejecido y muchos han muerto ya. Por tanto, hay definitivamente una nueva camada, pero una nueva camada que no necesariamente tiene el respaldo de agarre que tenía Fidel Castro. Por tanto, y a la misma vez sin el respaldo de Rusia, sin el respaldo de China, sin el respaldo de Venezuela, sin el respaldo de países ricos, Cuba es un país, no porque no pudiera haberse mantenido, porque anteriormente lo hacía y era uno de los países más ricos de América en el sentido de producción y de presencia pública y de crear cerebros y todo lo demás, sino al no tener al haber sido destruida esa infraestructura, Cuba está en crisis
y lo ha estado durante mucho tiempo. Cuba se mantiene en este momento, y si no estuviera Venezuela, el tiempo que pueda durar va a estar residiendo en estos aportes que siempre se han mantenido y que hasta este momento se mantienen, que son las famosas reservas familiares que salen de todos los cubanos que estamos en el extranjero. ¿Se visualiza el reemplazante de Raúl en cuanto al manejo del país? Hay cerebros interesantes allí. Muchas veces, ahora voy a dar una opinión muy personal, no es necesariamente la opinión común, porque muchas veces se habla de que el nuevo dirigente de Cuba, una vez que Cuba sea democrática, va a salir de aquí, del exilio en Estados Unidos. No creo que necesariamente deba ni tenga que ser así. Han pasado mucho tiempo y hay realidades diferentes. En contextos dialécticos hay que adaptarse a lo que la realidad presenta. Y creo que hay definitivamente capacidad de aprendizaje por parte de ambas partes de la cerca. Creo que sí que va a haber disposición de mucha inversión extranjera, incluyendo capital cubano que está aquí en Estados Unidos, y también mucho cerebro a utilizar en cuanto a perspectivas de posibilidad de regresar la economía cubana a sus mejores tiempos, con ejemplos tales como, vamos a decir, como en este momento está ocurriendo en China, aunque China sigue siendo un país socialista, Claro. como está ocurriendo en Rusia, aunque sigue siendo un país de izquierda, pero ya no tiene... Económicamente se amplió. Económicamente se amplió, abrió las Se desarrolló, perspectivas, sí. hay capitales privados Sí. y hay multimillonarios Sí, sí. de todos estos países que viajan el mundo entero. Sunny Isle lo demuestra, ¿no? Exactamente. Sunny Isle aquí es una localidad a la vera del mar que se transformó de una manera increíble por las inversiones rusas. Bueno, y Brickell está Brickell. teniendo capital chino invertido, que están viniendo y están comprando 2 y 3 y 4 de esos penthouses y de esos apartamentos en millones de dólares y pagan en efectivo, Sí, sí. cash, Claro, sí. con una transferencia Sí. inmediata. Sí, por eso políticamente, ¿quién toma el timón? ¿Va a seguir en manos de Díaz-Canel después de Raúl o qué? Díaz-Canel ha sido una de las personalidades que Raúl puso. Sí. De igual manera que Fidel ponía y quitaba personas en la medida en que estimaba pertinente. ¿Pero quién va a quitarlo a Díaz-Canel después de Raúl? Ah, bueno. Probablemente pudiera ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en la Unión Soviética cuando se decidió que había que destruir el bloque socialista de un día para el otro. Se desapareció la Unión Soviética y se cayó el muro de Berlín y todos los demás. Y de una manera un poco más suave, quizás porque no ha habido o no está habiendo una lucha popular, una guerra civil como está ocurriendo en Venezuela, pero definitivamente va a haber pugnas interiores. Y esas pugnas interiores van a salir fundamentalmente de lo que está ocurriendo en Cuba en este momento, que los miembros de la seguridad, los miembros del Ministerio del Interior, los miembros de la defensa, los miembros militares son los que tienen el control productivo o no productivo. Todo el control de divisas, etcétera, del país está en manos de ellos. Por lo tanto, de ahí va a salir esa decisión. José, para ir cerrando, cuando murió Fidel Castro, primero cuando se anunció que se estaba por morir Fidel Castro, que después no fue, hubo todo un movimiento revolucionario acá en Miami, una cosa, euforia, bueno, se vienen los cambios, había llegado el fin de este proceso. No fue. No fue. Se sucedió con Raúl y Raúl ahora puso a Díaz-Canel. Cuando suceda lo de Raúl, que sabemos que Dios nos puso aquí y nos dio un tiempo, ese tiempo llega. Bueno, ¿cómo vas a ver, cómo ves la reacción fuera de Cuba, como sucedió acá en la calle 8, frente al Versalles, la gente bailando, cantando y imaginando una Cuba diferente? ¿Cómo lo ves? Esa posición de euforia, de efervescencia, va a repetirse momentáneamente porque hay demasiada añoranza, hay demasiada tristeza, hay demasiado recuerdo por parte del exilio histórico que va siendo cada vez menos porque el tiempo pasa la cuenta y definitivamente van muriendo. Pero esos hijos, esos nietos no tienen el mismo, o quizás más, el mismo o mayor empuje económico
Pero no político. Pero no necesariamente las mismas motivaciones, pero desde el punto de vista económico sí. Y hay motivación, y hay decisión, y hay capacidad para regresar y para hacer regresar a Cuba a una posición. No va a ocurrir en un año, no va a ocurrir en 2, no, cuando esto ocurra. Cuando Cuba vuelva a ser democrática, esto no es una situación de tránsito que ocurre de hoy para mañana, porque también las infraestructuras hay que trabajarlas a lo largo de años. Pero hay algo que preocupa mucho más y es la educación, es la ética, son los valores que durante mucho tiempo han sido destruidos porque el famoso hombre nuevo del cual Fidel habló, yo diría que es un hombre destruido. Es un hombre que tiene esperanza, pero no tiene esperanzas allí. Tiene esperanzas de salir y de irse. Y esa es la razón por la cual hay tanta emigración cubana. Cuba no era un país de migrantes, era un país de turistas. Salían y volvían a entrar. Sin embargo, en este momento la perspectiva de todos ellos es sencillamente qué puedo hacer para salir de aquí hacia cualquier lugar del mundo. Y creo que, sin embargo, lo que va a ocurrir es que hay grandes capitales dispuestos a regresar para rescatar a la isla y volverla a poner, o al archipiélago, y volverlo a poner en el lugar donde le corresponde. Hay también mucho temor por parte de las repúblicas, de los países circundantes, porque hay muchas más perspectivas de ofrecimiento en cuanto a playas, turismo, música, etcétera, que en parte ha sido destruido por la revolución, pero que no es tan difícil de recuperar. Y eso es lo que ha de ocurrir. De que hay capacidad y hay decisión y hay voluntad de inversión y de recuperarlo, no necesariamente de recuperarlo para mí, sino de recuperarlo para el país. Definitivamente eso está vigente. Cerramos, José. La última sería, si fallece próximamente Raúl, Díaz-Canel queda al frente del gobierno. ¿Hay alguien que está acechando para apartarlo? ¿Hay alguien que ya se muestre como poderoso para apartarlo de este cargo? Mencionar un nombre es cualquiera. Sería apuntar al vacío. Pero hay varios. Sí, hay varios. El mismo Díaz-Canel sabe que sobre su cabeza pende la espada de Damocles y que en cualquier momento el cordelito se rompe y la espada cae. Él lo sabe más que nadie. Por tanto, en el momento en que no tenga el soporte o el respaldo de quien lo puso allí, cuando eso desaparezca, inmediatamente va a haber otros, y hay unos cuantos, que pretenden con nuevos respaldos, con nuevos capitales y con nuevas... Pero esto también puede traer como consecuencia ese impronto de que a río revuelto, ganancia de pescadores. José, muchas gracias por venir. Un placer, Agustín, como de costumbre. Realmente una clase de entender esta realidad tan extraña, la de Cuba, ¿no? Tan extraña. Veremos qué pasa, pero José ya dejó algunas postillas de lo que puede pasar. Y evidentemente está en el candelero, está ahí. La vida tiene un límite, Dios lo dispone. Y Raúl sabe que próximamente va a tener que dejar este mundo, como cualquiera de nosotros, pero las consecuencias para Cuba son las que estuvimos evaluando aquí, y el futuro no es nada positivo para Díaz-Canel en principio. Muchas gracias por estar ahí. Volvemos en un rato.